para que nos comparta un poquito cómo podemos, además de todo lo que hacemos, cumplir nuestro llamado en el ministerio. Hola, buenos días. Bueno, nuevamente por aquí. Qué rico es acompañarlas. Espero que no estén muy dormidas porque yo sé que es una hora no tan fácil. Hoy el Señor nos regala para esta mañana y es el cumplimiento de nuestro llamado. Yo quisiera cortar, me dijeron que no tengo mucho espacio, pero quisiera empezar contándoles una historia que cuando la conocí, antes no conocía del Señor, pero cuando la conocí cautivó mi corazón. Esa historia está en la palabra en el libro de Esther. Yo no sé si ustedes lo han escuchado o lo han leído en alguna oportunidad. Y habla de una chica, Hadash. Ella es conocida como Esther, una joven judía. Yo no sé, ¿ustedes lo han escuchado o lo han leído en alguna oportunidad? Ok, les voy a cortar la historia simplemente. Esther, una mujer preciosa, judía, pero en unas circunstancias muy complejas. Dice la palabra que ella crece, pero que es huérfana de padre y madre. Entonces, que se educa o que la educa un primo, o sea, un familiar cercano. Ni siquiera la abuelita, nos contaban por acá, la tía, el tío, no. Un primo, un tío, era una persona que no era tan cercano para ella. Entonces, bueno, resulta que este hombre, ellos judíos, conocedor del Señor, un día imparte sobre ella, ¿cierto? Declara sobre ella qué cosas maravillosas vendrían si ella se dejaba o si era obediente a la palabra. ¿Cómo lo hace? Le dice qué debe hacer en el momento que le hacen un llamado desde el reino. Bueno, para hacer corta una historia que es un poquito más larga, ella se presenta, yo siempre he dicho, a un reinado de belleza. La preparan durante 6 meses con óleos preciosos y en esa preparación ella recibe, empieza a ser ministrado su corazón. Después de esa parte, ella llega al lugar y allí es nombrada reina. ¿Pero por qué? Porque escuchó el consejo de aquellos que estaban cerca al rey. Bueno, la parte más bella para mí es una promesa que está en Esther 4:14. Dice, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta ocasión o para una ocasión como esta, tú habéis llegado a ser reina. Bueno, y la historia y el punto en el cual quiero comenzar este tiempo es diciéndoles esa palabra cuando yo la conocí, una de las tantas promesas del Señor, pero algo que llegó a mi corazón fue entender qué propósito había con mi vida. Yo no sabía, no entendía que para este tiempo el Señor me había llamado y preparado. ¿Cuál? Pues el tiempo de hoy. Este es el tiempo para el cual tú estás siendo preparada. Resulta que, como todas las historias, yo les conté que de niña, fue una niña, crecí con mi mamá y con su esposo, en unas circunstancias particulares, soy hija única, muy bendecida porque era la niña mimada de mi abuelita y de mis tías, pero muy insegura porque me pasaba como a los niños que yo no era muy traviesa, yo era más bien juiciosa, pero muy despistada. ¿Conocen algún niño despistado? Esa era yo les empecé a contar esa historia. Entonces todos se burlaban de mí, todos me hacían bromas, todos me molestaban. Lo que nosotros declaramos, generalmente cuando ahora compartía Cata, y eso lo habíamos hablado en alguna época, cuando tú estás con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, nosotros somos ligeros en lo que decimos, en lo que declaramos sobre nuestros hijos, porque no conocíamos que nuestras palabras tienen poder. Y entonces desde pequeños empezamos a marcar su camino, su destino. Bueno, yo era esa niña despistada que decía, no, no va a llegar ni a la esquina. Y entonces siempre muy insegura, muy callada, pero un día, gracias al Señor, el Señor puso en el corazón de mi madre sabiduría
Y ella me dijo, somos de un municipio en Colombia, cerca a la ciudad capital, pero para poder estudiar en la universidad tenía que irme de mi casa a los 16 años. Y para poder llegar a ese lugar, pues mi mamá tenía que hacer un esfuerzo muy grande para enviarme, porque yo debía estudiar en la universidad. Entonces, a los 16 años me envían a la ciudad más cercana a estudiar mi anhelo, que era psicología. Pero ella me dijo claramente, me puso las normas claras y hoy agradezco al Señor por eso. Y es, tú te vas a estudiar con las siguientes condiciones. La primera, no pierdes semestre. La segunda, no tienes oportunidad de cambiar de carrera. La tercera, donde empiezas, terminas. Yo no voy a ser la mamá que te va a alcahuetear. 5 carreras empezó y ninguna terminó. Y si no te gusta, te vuelves para tu casa, que aquí hay oficio que hacer en la cocina. Para mi casa, en mi caso, la cocina era el castigo. Como a ella no le gustaba, a mí tampoco. Entonces, no somos muy buenas en gastronomía, solo en comer. Y entonces, bueno, yo salí de mi casa y lo tenía muy claro. No puedo volver porque yo no me voy a ir para la cocina, yo voy a estudiar. Como era un poquito despistada, sabía y entendía. Y el Señor puso en mi corazón algo que yo les quiero compartir hoy y se llama diligencia. Y de la diligencia era eso que marcó en mí una diferencia frente a los demás. Yo recuerdo, yo les decía que el Señor en este tiempo me ha hecho muy consciente que para este tiempo Él me había preparado o me estaba preparando. Porque en ese momento yo no entendía por qué tantos tropiezos, tantas dificultades, por qué me sentía tan extraña, por qué sabía que el Señor había puesto una gracia, pero Él mismo me guardaba, que los profesores se acordaban de mi nombre, pero que de alguna manera yo tenía que hacer un esfuerzo mayor al resto del grupo y del equipo. Y empecé a entender que en mí había colocado algo que era diligencia para poder llegar donde quería llegar. A muy temprana edad, a los 21 años, había terminado mi carrera, pero ya también estaba casada, tenía un hijo a los 21 años. Y ya tenía un hijo de 2 años en ese momento, estaba casada y cuando empiezo a trabajar con mucho esfuerzo, yo en el pueblo era la hija de mis padres, tenían un nombre en ese lugar. Yo llego a la ciudad y era la hija de nadie porque nadie los conocía a ellos, nadie me conocía a mí. Me tocó hacerme de cero. Pero vi la mano del Señor cada vez, cómo me acompañaba. Llegaba a un lugar y el gerente me decía, bueno, yo veo en ti que tienes una habilidad especial. Si tú te dejas, yo te voy a enseñar para que tú llegues rápido, puedas crecer profesionalmente. Y era una gracia porque era un señor que ni me conocía. Y entonces a los 6 meses soy promovida de cargo, al año ya soy líder de un área. Les quiero contar que a los 25 años era ya gerente de una gran multinacional en mi ciudad. Y entonces empieza a cumplirse en mí un sueño que estaba en mi corazón, pero también en el corazón de mi padre. Y era darme un lugar diferente, porque desde siempre esa huella que él había puesto en mí era para marcar la diferencia. Yo recuerdo que tenía una gracia especial donde llegaba, era muy buena para hacer amigos, muy buena conversadora. Entonces, donde llegaba, tenía amigos, conversaba con todo el mundo, hallaba gracia ante sus ojos. Y entonces, eso pasaba por fuera con todo el mundo, menos en mi casa. Con mi marido la cosa era terrible, tanto que a los 2 años de matrimonio me dejó. Yo quiero llegar al punto donde un día el Señor lo trae de regreso, él se va del país, yo quedo sola con un niño pequeño, pero profesionalmente en ascenso. Un día, cuando estábamos en lo peor, él regresa al país, iniciábamos nuevamente nuestra historia y era gracia de Dios porque fácilmente yo me hubiera podido conseguir otro marido y él otra esposa y llegar y no encontrar nada. Simplemente nos encontramos, el Señor lo permitió así y empezamos a caminar en nuestras fuerzas. Fue terrible, terrible, porque en la medida que yo ascendía profesionalmente, mi matrimonio se iba de pique. Un día yo puedo decirles, estoy en la cima de mi carrera, ya en la empresa donde estaba, en la multinacional, en una ciudad pequeña, no tenía para dónde más crecer. Y laboralmente tenía el salario anhelado, el puesto anhelado, el cargo anhelado, pero un vacío en el corazón. Y era el Señor reclamando eso que había puesto en mí.
Lo que quiero contarles es que cuando nosotros conocemos del Señor, mi vida empezó a cambiar, no solamente mi hogar. Nosotros dos un día nos encontramos con el Señor en lo peor de nuestro hogar. Yo les contaba que ya no dábamos ni nosotros ni nadie daba nada por este hogar. Pero nos encontramos con el Señor, Él nos llama, cautiva nuestro corazón y sin darnos cuenta empezamos a conocerle y Él empieza a hacer el milagro del cambio en nuestros corazones. Cuando el cambio empieza a gestarse en nuestro corazón, empezamos a meternos más en su presencia y empiezan a llegar aquellas palabras que el Señor empieza a poner para cautivarnos. En mí había puesto, porque para este tiempo yo te había llamado, yo te había elegido. Una de esas promesas es que así como a José, que fue bendecido, que su jefe fue bendecido a causa, Potifar fue bendecido a causa de José, así iba a ser bendecido el lugar donde yo estuviera. Y sobrenaturalmente, cuando empecé a escuchar esas palabras, el lugar donde yo trabajaba, les contaba que era una multinacional, pero cuando yo llegué eran muy poquitos empleados, eran más o menos 200. Pero en el tiempo que el Señor, que empiezo a conocer del Señor y empieza su promesa a fluir en mí, empieza a crecer la empresa. Cuando yo me fui, duré 10 años en esta empresa, eran 3,000 personas. 3,000. Yo cuando pensaba, me pasó como a Romy que decía, yo pedía mucho trabajo, yo no lo pedía, llegaba. Llegaba y entonces cada vez era más y más trabajo, pero la promesa del Señor estaba sobre mi vida. Yo lo sentía, yo veía su gracia y su amor. Un día, cuando estaba conociendo del Señor, había un gran obstáculo en mi relación con el Señor y era que como la empresa era tan grande, como era una gran, allá se llaman multinacionales, sé que en los otros países le dicen de otra manera, transnacionales. La casa matriz nos exigía pertenecer a un grupo, digamos que de social en la ciudad, porque era necesario para ser digamos que influenciadores en ese nivel. Entonces, en todo lo que eran asociaciones de la ciudad, yo tenía que pertenecer, pero ese era un trabajo muy dispendioso, me quitaba mucho tiempo, muchas noches de mi hogar. Y un día mi esposo me dijo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque realmente nos está quitando el tiempo que hoy necesitamos. Y fue la primera decisión crítica que tuve que tomar. Seguramente esto puede costarme el puesto, pero hoy decido por ti, Señor. Hoy decido por mi hogar. Y entonces cuando empiezo a consultarlo con él, yo le dije, mañana espero que pongas gracia ante los ojos de mi jefe cuando yo le diga que voy a renunciar a todas las agremiaciones a las que tengo que asistir, eran más o menos 6. Es factible que por eso me echen. Oh, sorpresa, yo llego allí, oro en la mañana y voy a hablar con mi jefe y le digo, mira, es que pues he estado pensando, pero esto está quitando tiempo de mi vida personal y familiar. Yo ya no puedo participar más en estas agremiaciones. Y pensé que me iba a decir, bueno, entonces pásame la carta. Y estaba dispuesta. Cuando me dijo, no, no hay problema, tranquila. Sin agremiaciones has crecido como has crecido, pues con agremiaciones, sin ellas, con ellas, como sea, con tales que se vean los resultados. Y fue gran sorpresa, vi el respaldo del Señor. Durante cada uno de esos días, cada vez que yo iba al secreto, una promesa acompañaba mi vida y me ha acompañado hasta el día de hoy. Yo hoy les puedo decir, el éxito no viene de lo que estudies, de lo que hagas. El éxito realmente se acompaña de aquel que ha puesto poder, que ha puesto sobre ti la gracia, que ha puesto sobre ti sus ojos, pero es necesario que le creamos, es necesario que vayamos. Hace 9 años, ahora en septiembre ajustamos 9 años, tomé la decisión de retirarme de la empresa. ¿Por qué? Porque sentía que realmente copaba mucho de mi tiempo. Y entonces yo ya en 10 años, pues teníamos una sucursal muy grande, casi 3,000 empleados indirectos, 20 personas directas que me ayudaban. Y en la medida que más crecíamos, mi jefe más contento, pero más venía a visitarnos y más tiempo me quitaba. Entonces un día empiezo a orar, me demoró 1 año esta oración y en que llegara la respuesta. Y mi oración era, Señor, yo anhelo que tú pongas en mí lo que tú quieres que haga.
pero ayúdame, si tú vas conmigo, yo tomo la decisión. Y después de orar un año, una madrugada, eran las 3 de la mañana, cuando el Señor me dice, ve, toma, haz las cosas que tienes fuera y luego vienes y organizas tu casa. Y yo entonces entendí que ese día me estaba diciendo, arranque. Y yo me levanté, me fui, hablé con mi esposo, le dije, mira la palabra, y él me dijo, te está diciendo claramente que es el momento de renunciar. Renuncio a mi trabajo y empiezo un sueño que había estado siempre en mi corazón. Ya lo había hablado con mis padres, sabía que iba a ser también difícil para ellos, porque yo no sabía financieramente cómo me iba a ir. Y ya en ese momento era una mujer que devengaba y que tenía un sostén propio. Entonces, mi esposo apoyándome, mis padres apoyándome, dije, listo, arranco. Renuncié y empiezo una empresa. Hoy soy empresaria, soy una mujer emprendedora, pues digo emprendedor, se llama en mi país. Inicié mi propio proyecto y realmente ha sido una gran bendición, pero también ha sido un trato para mi corazón, porque he entendido que el Señor ha puesto en mí cada lugar donde necesita que yo llegue con oración, donde necesita que yo llegue a acompañar a alguien que está en un momento de necesidad. Yo hoy les puedo decir, a partir de ese momento iniciamos empresa, pero también el Señor inició con nosotros un llamado ministerial. Mi esposo y yo hoy tenemos un llamado y servimos como líderes espirituales, como pastores en una congregación. Somos una congregación pequeña, pero realmente hemos visto la mano del Señor. Chicas, esto es para decirles, todas tenemos un llamado. Los dones son de acuerdo a lo que el Señor ha puesto en cada una de nosotras. Pero para este tiempo es que Él te está llamando. Para un tiempo, porque empezaba, Enrique decía ayer, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y realmente Él quiere, necesita. Si tú estás dispuesta, necesita justamente de ti. Si tú no te prestas, pues va a haber alguien más. Y eso me recuerda la historia de los apóstoles de Judas. Ustedes saben que habían 2 Judas en sus apóstoles, pero uno de ellos fue el Judas que lo entregó. Y esa historia me conmueve mucho porque algún día podía entender, estudiando la palabra, que ese Judas tenía el llamado que un día fue entregado a Pablo. Y ustedes saben que Pablo fue ese apóstol del cual se escribió, con el cual el Señor escribió o le permitió escribir la mayoría de los libros bíblicos. Un hombre con una gran revelación. El llamado estaba para ese hombre. Pero cuando él decidió no arrepentirse, no venir a los pies del Señor, pese a la dificultad que había vivido, el Señor estaba dispuesto a levantarlo, sustentarlo y hacer con él cosas maravillosas. Pero al no permitírselo, hubo otro que aceptó el llamado. Eso somos nosotros para el Señor, mujeres llamadas, mujeres con un llamado especial, pero necesita que nosotras nos atrevamos a hacerlo, que nosotras tomemos la decisión, y la decisión es consultarlo, clamarlo, venir a Él. Si nosotras realmente nos arriesgamos, venimos delante de Él, venimos a atender su llamado, entonces Él va a poder moverse en nosotras con poder. Hoy yo les digo, soy mamá, tengo 2 hijos y no es fácil, pero ha sido un reto y un regalo maravilloso. Soy hija también, tengo unos padres preciosos que amo profundamente y a los que quiero servirles con amor. Tengo un esposo maravilloso que entiende, se queda, como decía Romy ayer, se queda 2 semanas sin esta esposa, ayuda idónea, dice él, que nos cuesta, pero que necesita también porque necesita apoyo toda la semana. Teníamos reunión de mujeres el martes y entonces, esposo, ¿tú me ayudas? Bueno, el jueves compartir con la iglesia, esposo, yo solo puedo. Con el hijo también corriendo y sin embargo, ahí está. Somos llamadas, estamos en un llamado especial de parte del Señor. Entonces, soy hija, soy mamá, soy pastora de una iglesia, debo acompañar y hace poquito compartía
con una amiga y yo le decía, no sabes, no es fácil, porque a veces hay mucha demanda en nosotros como pueblo de Dios, las que conocemos y todo el tiempo estamos demandando. Es que, pero no me mira, no me atiende, no me saluda igual que a las demás, no me piqueó como piqueó a Norita, no me miró como miró a la otra, no me... Y dice uno, ay Señor, sí es difícil, pero viene de Él. Lo que podemos hacer si vamos a Él es Él quien llena estas vasijas. El que quiere de nosotras corazones dispuestos. Hoy también trabajo, como les decía, para poder venir acá. Yo sé y sé que lo sintieron mis compañeras, nos conectábamos en un tiempo, no siempre pude llegar porque generalmente estoy fuera, entonces atiendo. Al año podemos tocar más de 100 empresas, por mes pues son muchas menos, pero no es fácil. Tengo una niña que me ayuda en la casa, una gran bendición, y ella dice, hoy es día de caviar. O sea, hoy no almuerza aquí en casa. Y yo le digo, quisiera siempre que fuese caviar, pero ese caviar a veces es agrio. Cuando dicen, hay que despedir 20 personas, hay que cortar 100, hay que llamar, bueno, no es fácil. Sin embargo, vemos y veo la mano del Señor, veo la gloria del Señor, porque pese a todo, veo que es Él el que nos sostiene, el que renueva mis fuerzas para la batalla, el que me ayuda, el que pelea por mí, el que sale en los momentos difíciles. Con mi esposo, hoy tenemos un lema y es que nosotros normalmente le tenemos que robar tiempo a las cosas que hacemos porque no lo tenemos. Entonces nos volamos, esperamos casi siempre una vez por semana volarnos de la casa. Él me dice, nos volamos y yo le digo, nos volamos. Y aprendí porque también me costaba eso de irse y entonces de estar siempre dispuesta. Lo procuro, no siempre lo logro, pero Él sabe que trabajo en ello porque es difícil. Salgo a veces, tengo que viajar a una ciudad cercana cuando tengo reunión, salgo a las 5 de la mañana y a veces son las 9 de la noche y estoy llegando a casa. Y tengo 10, 20, 30 mensajes diciendo, no me llamaste, quería hablar contigo, tengo que preguntarte, necesito una oración. Yo digo, Padre, sin embargo, al día siguiente hay que levantarse nuevamente 3 de la mañana, el Señor me está llamando a orar, a las 5 estoy saliendo y bueno, y así transcurren mis días, pero he aprendido que su gracia y su amor me acompañan cuando yo vengo a Él, que es Él el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, que es Él en mí porque yo realmente no tengo nada para dar. He aprendido que cuando yo pongo cada proyecto en sus manos, Él lo hace posible. Me cuesta, a veces veo el proyecto y digo, Señor, no me gusta, tampoco me parece que no es lo que yo quisiera hacer, pero Él sale por mí y me saca en victoria. Tengo este año, el año pasado, habíamos iniciado una construcción. Terminamos de reconstruir nuestro hogar, nuestra casa. Queríamos un espacio para mi mamá al interior de mi casa, pero que fuese independiente y el Señor nos lo regaló. Reconstruimos nuestra casa, teníamos para hacer el lugar secreto, queríamos hacerlo físico y el Señor nos lo permitió. Y entonces estamos en ese proyecto y me regala una palabra y eso me vivifica. Y me decía, así como los sacerdotes que iban a ir a la tierra prometida, como el pueblo de Israel, mi pueblo que iba a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué tuvieron que hacer? Habían obstáculos en el camino, pero ellos se movieron con el arca de su presencia y cuando se movían, el agua cesaba. Y en ese momento todo el pueblo llegó, se trasladó, se movió del desierto a la tierra prometida y llegaron al lugar donde fluye leche y miel y tuvieron su promesa, tuvieron su provisión. Así yo necesito que tú te muevas. Hoy tengo por convicción que moverme con la presencia del Señor me lleva en victoria.
Me lleva y me saca en victoria. Hay días que me cuestan, chicas, hay días que oro y digo, Señor, yo no sé si realmente el anhelo tuyo era darme empresa porque es difícil. Cuando tengo clientes que demandan tanto tiempo, digo, Señor, me cuesta, pero Él alienta, me da nuevas fuerzas, renueva mis fuerzas para la batalla. Aquí lo importante es ir a su presencia, porque cuando voy a su presencia, Él me saca en victoria. Para finalizar, yo les quiero decir, está en Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así, el Padre que les dará todo lo que le pidan, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Y esa palabra es para nosotras. Si vamos a Él nos dará todo lo que conviene para nuestra vida. Chicas, mil gracias por este tiempo, gracias por la acogida, por el amor. Un beso y un abrazo. Vamos a orar. Nos ponemos de pie, por favor. Bueno, Padre Santo, te doy tantas gracias, Señor. Gracias en este tiempo, Señor. En este día, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque eres tú, Señor, quien lo permite, porque eres tú, Padre Santo, quien hace posible, Señor, quien pelea nuestras batallas, Señor, que nos lleva con propósito y es propósito grande y eterno. Hoy te decimos, Señor, venimos delante de ti, ponemos todo, nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor, en tus manos. Te decimos y clamamos, Padre, para que seas tú quien nos acompañe, quien nos vivifica, Señor, quien nos alienta, Padre, para seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Hoy te pedimos que tú pongas en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer, solo por tu buena voluntad. Hoy clamamos por más de ti, en el nombre de Cristo Jesús y Señor nuestro. Amén.